Público. Son las 9:37. Entonces, con nosotros están de la Dirección General de Impuestos Internos, Lilian Báez y Robert Mustafa, de Prevención de Lavado de Activos. Entonces, ellos nos van a explicar cuál es el rol de la Dirección General de Impuestos Internos en la prevención del lavado de activos, en la aplicación de esta ley 155-17. Entonces, primero vamos a escuchar las informaciones que ellos entiendan interesante compartirnos con relación a este tema, y después entonces le formulamos cualquier inquietud. Buenos días, adelante. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Adelante. Bueno, realmente es importante aclarar el objetivo de la ley. La ley tiene un objetivo bastante mixto, porque por un lado tiene el tema de lo que es tipificar los delitos de lavado de activos, así como las sanciones penales que resulten aplicables, las técnicas especiales de mitigación, pero también por otro lado tiene lo que es un régimen en materia de prevención y detención de operaciones sospechosas. Esa es la dualidad, ¿verdad?, que tiene la ley. Por un lado el tema del delito y por un lado lo que es el tema de la prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Hay algo importante que resaltar, es el hecho de que la DGI anteriormente, con la ley 72-02, no tenía esta función. Es una función que se la otorga la ley 155-17 como regulador de los sujetos obligados no financieros, que no tienen un regulador estatal natural. Porque, por ejemplo, los casinos, los juegos de azar, las bancas, tienen un regulador a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda. Por ende, esos no los regula la DGI. Todos los demás sujetos obligados no financieros sí están regulados por la Dirección General de Impuestos Internos. Mustafa. Algo importantísimo a destacar aquí es que la gente tiende mucho a confundir la figura del delito con el sistema de prevención. Y por lo que regularmente yo le digo a la gente cuando hablamos sobre este tema, para tú poder prevenir, debes de entender cuál es el delito como tal. Y poca gente lo entiende. La gente entiende y asume que el lavado simplemente se limita a aquellas ganancias generadas del narcotráfico. Y hay un sinnúmero de delitos precedentes que pueden dar lugar a un segundo delito, que es el lavado de activos. O sea, el lavado de activos es un segundo delito. No, un delito consecuente. Nace de un delito previo, un delito subyacente. Es decir, con esas ganancias, esa riqueza que te genera esa actividad ilícita, entonces se genera el lavado de activos, que es lo que busca dar apariencia de legalidad, de legitimidad a ese dinero obtenido de actividad. Esos delitos precedentes son, por ejemplo, la corrupción. Claro. Sí, la evasión fiscal. La evasión fiscal. La defraudación. ¿Qué contempla la ley respecto al uso o no de efectivo? En su momento me dijeron... En el uso de efectivo, ¿qué contempla la ley? ¿Qué dice la ley? Usted no puede comprar un vehículo. Vamos a ver. Sí. Ahí citamos al artículo 64 de la ley, ¿Qué dice? Que ha sido bastante criticado por unos umbrales, unos montos específicos, donde te dice que para operar en temas inmobiliarios te da un umbral específico, 1 millón de pesos. Para la adquisición de vehículos de motor te da otro monto. 300,000, creo. Exacto. Entonces, bueno, el reglamento luego sujetó la aplicación de esos umbrales a un reglamento que aún no se ha emitido. Solamente si está aplicando. 1 millón de pesos para un vehículo no es mucho dinero. No, pero habla de efectivo. Usted lo da de otra manera. Sí está aplicando el reglamento, el artículo 64 para los casos de las empresas. Porque el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, exacto, cuando usted va a constituir una empresa, ya se han establecido unos reglamentos, y para ese caso particular, sí, el artículo 64 está completamente en vigencia. O sea, pero para los capitales de poner una empresa. Sí. ¿Qué monto dice? La ley establece, creo que aquí están los 250,000 pesos. Sí, pero por ejemplo, si yo voy a comprar un vehículo y quiero entregar en efectivo un monto que excede lo que dice la norma, ¿qué pasa? Ahora mismo, como está el artículo 64, pudiera el vendedor de vehículo que le está vendiendo la unidad, el vehículo pudiera aceptarlo, porque el artículo 64 está en vigencia, porque lo sujetó el reglamento a la emisión de unos instructivos que tienen que emitir una serie de entidades, entre ellas la Dirección General de Impuestos Internos, que aún no han sido emitidos. ¿Qué establece la ley con relación a los lavados de activos por corrupción? Cada vez que se maneja un caso escandaloso en los medios de comunicación, millones y millones de pesos, uno siempre se pregunta, ¿y la DGI?
¿Qué ha hecho la DGI? Y esta persona pagó impuestos por esa suma, pero la pregunta queda en el aire y punto. Y es precisamente un punto muy importante a resaltar. La DGI no investiga el delito. La DGI supervisa para aquellas personas que están llamadas a prevenir de que ocurra el delito, pues hagan o cumplan con sus obligaciones. Okay. Entonces, nosotros a cada rato recibimos llamadas, ¿y ustedes qué van a hacer con este caso? Y dicen, son atribuciones constitucionalmente establecidas y exclusivas del Ministerio Público, que debe iniciar una investigación y darle curso. Es importante, creo que quizás sería importante resaltar algo, porque creo que hay mucha confusión. La ley, al ser una ley muy mixta, porque tiene componentes distintos, porque tiene un componente penal y también tiene un componente en materia de prevención. Creo que eso fue lo que generó en un inicio muchas dificultades en la comprensión de la ley. Una cosa es el lavado de activos como delito, que conlleva sanciones penales, y tenemos incluso una procuraduría especializada que se encarga de la investigación de los delitos. Y otra cosa muy distinta es el sistema de prevención de lavado, que no es más que un sistema de administración de riesgo, que tienen que tener a lo interno de las entidades una serie de personas que pueden ser físicas y jurídicas, que son los llamados sujetos obligados. Y lo que ellos tienen que tener es una serie de políticas internas que le permitan poder mitigar o poder gestionar el riesgo de lavado al que ellos se ven expuestos por el tipo de actividad económica que están realizando. Es una actividad económica que puede ser interesante para aquellas personas que quieren lavar. Es decir, el sistema de prevención no ve que el sujeto obligado es el que está lavando. Lo que ve el sistema de prevención es que los terceros que llegan a adquirir un producto o un servicio a ese sujeto obligado pueden prevalecerse de alguna falta o de alguna carencia que tenga el sujeto obligado para entonces lavar el dinero a través de esa actividad económica. En el caso de la actividad agrícola, la venta de productos, de cosechas, la que es un tema agrícola que se realiza con frecuencia y que el efectivo es parte de la operatividad. ¿Que son sujetos obligados? No, no son sujetos obligados. Los sujetos obligados están clasificados en dos partes, financieros y no financieros. Quizás los financieros son lo que más conocemos, porque son lo que más habitualmente estamos en contacto con ellos, que son las entidades financieras bancarias, el sistema del mercado de valores, el de seguro, el cooperativo, y los no financieros, que están establecidos en el artículo 33 de la ley, que son una serie de personas físicas y jurídicas que por el tipo de actividad económica que realizan, pues el legislador entendió que debía designarlo como sujetos obligados, pero el sector agrícola no está contemplado. No está contemplado como sujeto obligado. Y sí me gustaría resaltar algo, que es que la gente por lo regular suele decir, ¿y por qué el abogado? ¿Y por qué el contador? ¿Y por qué el dealer? Sucede que el país realizó una evaluación nacional de riesgos, donde para hablar de riesgos en la propia ley se sinceró a sí mismo y dijo, mira, y entre una alianza con el sector público y privado donde se participó, ¿y esos son los más riesgosos? Se determinó por las características que se debatieron entre el sector público y privado, de que esos sectores tenían particularidades que lo hacían de mayor riesgo. Es por esto que mencionábamos fuera del aire, de que el Gafilat sí tiene unos sujetos obligados específicos, pero cada país... Que son parte del sistema. Claro, cada país determina, dependiendo de su contexto económico, social, cuáles son esos sectores específicos que al país le son de mayor riesgo. Si alguien compra un apartamento ahora mismo de 8 millones y lo paga en efectivo, ¿qué pasa? Hay que revisarlo. No puede comprarlo. Bueno, en primer lugar, si alguien va a ir a comprar un apartamento y utiliza, por ejemplo, lo hace a través de una constructora que es promotora también, o lo hace a través de un agente inmobiliario, deberán ellos, como sujetos obligados, hacerle un proceso de debida diligencia. Y dentro del proceso de debida diligencia, sin importar la forma de pago, deberán de verificar el origen. Y si es venta entre particulares. Entonces, si es venta entre particulares. Mi madre que le vende a otra persona su casa, no. Ahí habrán incluido otros sujetos obligados, muy probablemente en la operación, por ejemplo, un abogado o un notario que entonces deberá ir a hacer el filtro. Cuando tú vas a hacer el depósito. Entonces, el notario, cada vez que notariza un acto de compraventa, tiene que informarlo. Tiene que informarlo a las autoridades. Tiene la obligación legal de hacerlo. El notario tiene la obligación legal de hacer un proceso de debida diligencia únicamente en cierto tipo de actividades específicas.
están especificadas en la igual ley. que el abogado, es decir, no son todos los abogados que son sujetos obligados. Por ejemplo, yo soy abogada y no soy sujeto obligado. O el abogado que está haciendo un divorcio. por qué usted No, porque eso... Porque no hago el tipo de actividad que está específica establecida que en está la ley. establecida en la ley. Miren. Son 10 tipos de actividades que pudieran resumirse, actividades de índole societario o actividades que de alguna manera pudieran modificar la masa patrimonial del cliente. ¿Se pueden medir los logros de la aplicación de esta ley desde el momento de su promulgación hasta la fecha? ¿Tiene un año y medio? Claro que sí. Realmente ¿Un año y medio? las autoridades han hecho un trabajo enorme. Un gran logro que se puede exhibir son los resultados del Grupo de Acción Financiera del Gafilat cuando nos evaluó. Realmente el país, si bien quedó en un seguimiento intensificado, se reconoció muchísimos logros que la República Dominicana ha hecho en materia del compromiso político, el compromiso institucional que tenemos en hacerle frente al tema de la prevención del lavado. A nivel de capacitación, por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos ha capacitado más de 3.500 personas en el tiempo que tiene ejerciendo la función de autoridad competente, porque entendimos en esos momentos que todavía entendemos que quizá el gran reto que tenemos por delante es un tema de conciencia y de crear una cultura de cumplimiento, que es lo que no existe. Bueno, José. tenemos casi media hora hablando de lavado. Es Qué bueno rápido se va que el cuando a la mamá de Pablo Escobar la invitó a la Hacienda Nápoles, ella escuchaba que hablaban de lavado. Entonces cuando ella vio el río donde estaban los rinocerontes y todo, dijo, ahí es que lavan el dinero. Ella no sabía. Hace 100 años, cuando el alcohol era prohibido en Estados Unidos, los mafiosos de Nueva York y Chicago metían el dinero del negocio sucio en una red de lavandería para hacerle creer a la sociedad que el dinero que ellos tenían eran producto del negocio de la lavandería. Y a partir de ahí se le dice lavado de dinero a el dinero sucio que trata de limpiarse a través de canales formales de la economía. En el caso de Brasil, el lavallato era porque se hacía lo mismo, pero a través de lavadero de autos. Bien. Así es, así es. Bueno, no sé si hay alguna otra información que ustedes quieran compartirnos sobre Los el tema. norteamericanos pagan Julio, todas esas del público. capacitaciones de las 3.500 personas que ustedes... No, eso ha sido la DGI que ha ¿Y motorizado por qué no lo eso. pagan los norteamericanos? Pero que eso es de interés Bueno. del Y país también también. de los Claro. gremios. Que eso es de A interés través del de Ah, los no, el gremios. país no quiere detener Tú no la debes decir que eso frena la economía. Anda la boca. Bueno, Eso está decías, no confirmado. Sí, que la DGI pues promociona estos cursos, esta capacitación a través de todos sus canales que tiene disponible. También tenemos un correo que es prevencionlavadoactivos@dgi.gov.do. prevención lavado de activos. @dgi.gov. Prevención lavado de activos. Prevención lavado activos. .gov.do. Bueno, pues Sí. muchas gracias, muchas punto gracias. gov, punto gov. Muchas gracias a Lilian Báez y a Robert Mustafa de Prevención de Lavado de Gracias a Activos. Qué buenos técnicos son. Muy Yo buenos. los felicito. Así es, Lo explican así muy bien. es. Nos saludan por allá Bien a preparado. Marco Cadet. A Marco cuando te Cadet, que lo vean. vive aquí, guardaespaldas especial. Cambio y fuera.